permitirnos este nuevo día por su misericordia. Y así estar reunidos para poder, hermanos, pues darle gracias y estudiar su palabra, que es muy importante para nuestra vida espiritual. Desde que nosotros nacimos de nuevo, antes de llegar al Señor, nosotros vivíamos como pensábamos, pero una vez que nosotros bajamos las aguas, en ese momento nosotros empezamos a vivir una vida espiritual que es el Señor. ¿Cómo es eso? Pues la nueva vida de Cristo, cuando nosotros llegamos, empezamos a vivir la ley de Cristo, y empieza nuestra vida espiritual, y Dios quiere que nosotros, hermanos, desde ese momento empezamos a caminar, y mientras estemos en la tierra tenemos que vivir esa vida espiritual. Pero antes, hermanos, de ir a la palabra, vamos a orar para que Dios sea que nos enseñe, nos ayude a entender, hermanos, su palabra, para que de esta manera podamos, hermanos, aprender. Oremos. Amantísimo Padre, nos acercamos para pedirte, Señor, tu sabiduría, para pedirte, Señor, porque tú eres fuente de poder, Señor. Yo no soy digno, Señor, por eso me acerco, pidiéndote que tú, a través de tu palabra escrita, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe, nos ayude a entender. El Espíritu Santo que mora cada uno de nosotros, de tus hijos, de tus hijas, para que podamos, Señor, recibir y entender tu palabra, Dios bendito. Ayúdanos, Señor, y conforme a tu voluntad, Padre bendito, ayúdame, que tu Santo Espíritu me guíe para que yo en todo momento, Señor, pueda expresar tu palabra solamente, Padre. Así de esta manera, Padre Santo, bendice tu palabra cada uno de nosotros para que sea de bendición a nuestra vida espiritual, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a ver otra vez Romanos, libro de Romanos. Capítulo 8, Romanos 8, vamos a ir viendo cada uno de los versículos. Vamos a empezar verso 7, 9, luego nos pasamos verso 14, 16, es un mismo versículo. Vamos a empezar verso 7 al 9 primeramente. Romanos 8, verso 7. Ya lo tienen, hermanos. Vamos a leer verso 7. Vamos a leer primero para poder, hermanos. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, si vivís según la carne, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí dice, hermanos, verso 7, cuando los designios de la carne, o sea, cuando el pensamiento carnal, nosotros vivíamos antes de llegar a conocer a la palabra del Señor, vivíamos conforme en la carne, conforme nosotros pensábamos, como nosotros queríamos,
Y dice que todo lo que nosotros éramos, dice aquí, éramos enemigos con Dios, porque el enemistad contra Dios, porque la carne, el hombre carnal no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podíamos nosotros obedecer antes de conocer la palabra de Dios. Por eso dice que los pensamientos, o sea, lo que nosotros pensábamos, el hombre carnal vivíamos como queríamos, como nosotros nos parecía, como nosotros creíamos que era correcto. Pero tampoco dice aquí que nosotros no podíamos obedecer y sujetarnos a la ley de Dios, que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no conocíamos cómo, no entendíamos cómo hacerlo. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que de esta manera, y sigue diciendo, y los que viven según la carne no pueden ver a Dios. Y aún, hermanos, cuando nosotros nacimos espiritualmente, si nosotros vivimos según nuestra carne, nuestros deseos, no podemos agradar a Dios. Aún, hermano, aún. Pero más aquel tiempo, cuando nosotros vivíamos según una manera de vivir, ninguna manera podíamos agradar lo que hacíamos, no era agradable pues para Dios. Por eso es importante, hermanos, que aún cuando nosotros venimos al Señor, nacimos, bajamos las aguas, si nosotros vivimos según nuestro deseo, según nuestra carne, según nuestra voluntad, tampoco no podemos agradar a Dios. Y lo que hagamos no puede ser agradable para Dios si nosotros no vivimos una vida que Él demanda, una vida espiritual. Vamos a ir viendo, hermanos. Verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hablando espiritualmente, carnalmente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, hermanos, antes vivíamos a nuestra manera carnal, ahora vivimos, dice, según el Espíritu de Dios, que mora en nosotros cada uno. Por eso es importante, hermanos, meditar que la vida espiritual, que demanda que nosotros nos sujetemos a la palabra de Dios y haciendo lo que la palabra de Dios dice, para que de esta manera, hermanos, podamos agradar lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos a ir verso 14, es el mismo capítulo. Verso 14 al 16, ahí mismo en el capítulo 8. Dice, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Antes, hermanos, cuando nosotros vivíamos según nuestra carne, sí, pero aquí en verso 14 dice su palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, el Espíritu, hermanos, que nos guía, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora somos hijos de Dios. Fuimos adoptados, hijos de adopción, por medio de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que vivir una vida espiritual. Porque dice verso 15, no hemos recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu, o sea, no estamos otra vez el espíritu de esclavitud que nos esclavizaba para no agradar a Dios, sino ahora dice que hemos recibido el espíritu que nos hace alabar al Padre y obedecer. De acuerdo a su palabra, dice así. Por el cual dice, clamamos, Abba, Padre. O sea,
Espíritu mismo, hermano, que no de nosotros nos mueve a hacer, a dar gratitud, a alabarle, a obedecerle su palabra, el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Por eso, hermano, es importante que en nuestra vida espiritual analicemos y que hagamos y practiquemos lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Para que de esta manera sea agradable lo que nosotros hagamos. Dice que el Espíritu que mora en nosotros, el mismo Espíritu da testimonio de nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Ahora hay un testigo, el que testigua ante el Padre que el Espíritu que somos su hijo, que fuimos adoptados por Cristo Jesús. Por eso es importante, hermano, nosotros tenemos que, ¿cuál es la recomendación de Jesús? Cuando su palabra dice, cuando el enemigo le tentó en el desierto y el Señor se defendió con su palabra, con la palabra cayó el enemigo. Y dijo, cuando le tentó, dijo el Señor al enemigo, le dijo que no solamente de palabra, del pan, dice, material vivirá el hombre, sino toda palabra que sale en la boca de Dios. Es decir, espiritualmente, hermano, tenemos que alimentarnos más de la palabra, más que alimento. O sea, sí es necesario, hermano, que nosotros comemos nuestro alimento para este cuerpo. Pero así como este alimento que necesita este cuerpo material, mucho más importante alimento espiritual, porque ese nos da vida. Ese alimento, hermano, nos hace fuerte, nos fortalece. Esa es la esencia de vida del Señor, la palabra del Señor. Por eso es importante. Así como comemos, hermanos, 2 veces, yo no sé cuánto veces. Así es necesario que nosotros nos alimentemos diariamente de la palabra del Señor. ¿Por qué? Para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, como dijo el profeta. Es necesario que yo mengue, dice, y Cristo crezca. Ese es el propósito de la palabra. Espiritualmente, hermano, que ese Cristo tiene que ir creciendo. Pero a veces, hermanos, no lo practicamos. Y es necesario, hermanos, que nosotros practiquemos para que de esta manera, hermanos, Él crece. Entonces el Espíritu Santo, hermano, Él nos ayuda cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, y Él nos ayuda, hermanos, para poder seguir adelante. Vamos a ir a Efesios capítulo 3 también. Libro de Efesios capítulo 3, hermanos. Vamos a ir viendo la palabra del Señor. Vamos a ver los versículos. Capítulo 3 de Efesios, verso 14 al 19, vamos a ver. Aquí la palabra dice que debemos de ser. Vamos a leer el verso 14 al verso 19 de Efesios capítulo 3. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria a ser fortalecidos con el poder el hombre de Dios por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que regados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longitud y la profundidad de la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que sea de todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Estos son los propósitos, hermanos. El apóstol Pablo tenía que doblar su rodilla y pedir oración en ese tiempo. Porque él era el mensajero del Señor, que llevaba el mensaje. Y él tenía, él tenía que hacer esto. Doblaba su rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que toma nombre de toda familia en la tierra y en los cielos y en la tierra. Uno de los propósitos, hermano, para que nosotros podamos entender, dice, para que os dé conforme la riqueza de su gloria en ser fortalecido y comprender y poder, fortalecidos con poder el hombre interior por su espíritu. Por eso es importante la oración, principalmente, hermanos, la oración, comunicación con Dios. ¿Para qué le he propuesto la palabra? Para que el hombre interior sea fortalecido espiritualmente. Debe de ser fortalecido nuestra vida espiritual. Por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que leer, estudiar, alimentarnos de la palabra del Señor. Para que el hombre, el espíritu, espiritualmente el hombre interior sea fortalecido por su espíritu. Y a veces, hermano, hay momentos que menguamos. Y es necesario que nosotros, el hombre interior sea fortalecido. Porque hay dos naturalezas, tenemos carnal y espiritual. Pero a veces, hermano, que es un poco difícil porque a veces el hombre espiritual quiere, pero el hombre carnal se opone. La carne, el espíritu. O sea, hay una lucha eterna constantemente, es la batalla que tenemos. Por eso es importante, hermanos, someternos a la palabra, ir, como dice aquí, doblarnos de rodillas. Él hacía así de esa manera, pero sí podemos entrar a oración y pedirle ayuda al Señor, a pedirle fortaleza, para que de esa manera, y después de esa oración, hermano, tenemos que ir a la palabra, alimento espiritual, para que nosotros nos alimentemos nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y sigue diciendo, para que habite por fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es por fe, hermano. Tenemos que alimentarnos porque Cristo, espiritualmente, su Espíritu habite en nosotros, en nuestros corazones, dice, a fin de que arraigados, cementados en amor. Es uno de los propósitos, hermanos, basado en la palabra Señor. Porque la palabra Señor está basado siempre en el amor, en el amor, en el amor. Pero a veces, hermanos, lo más importante es el amor del Señor. Pero tiene que ser, como dice su palabra, para que podamos nosotros. Y luego dice, para que seamos capaces, completamente capaces de comprender con todos los santos. Por medio de su Espíritu, hermanos, nos hace capaces, el Espíritu de Dios, para comprender y entender con todos los santos, con todos los santos son los santificados, que fuimos redimidos por la sangre del Señor. Es importante, hermanos, que sigamos nosotros en eso. Libro de Colosenses 1, capítulo 1, hermanos, 10, 11. Y ahí lo pasamos. Luego le digo, vamos a leer versos 10 y 11 primero. ¿Cómo nuestra vida espiritual? Dice, verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios, y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Primero dice que debemos, ¿cómo debemos andar? Para que andemos como es digno del Señor. Agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo
el conocimiento de Dios. Primero dice que debemos dar digno, agradable a la del Señor. Llevando fruto, dice. Llevando fruto. Así dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios. ¿Cómo es conocimiento? Le dice que debemos de crecer. El conocimiento de su palabra, debemos de crecer, el conocimiento, debemos de conocer, tener abundante conocimiento, pero primeramente dice que tenemos que llevar, como dice aquí, tenemos que andar digno como el Señor, que sea agradable todo lo que hagamos y llevando fruto en toda buena obra. Son unos propósitos. Tenemos que hacer buenas obras agradables, llevando frutos, que seamos fructíferos espiritualmente, que nuestro fruto sea agradable, dice aquí. Y dice, y creciendo en el conocimiento, y fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad. Dice que primero tenemos que ser fortalecidos con su palabra, conforme al poder del Señor, de su gloria, toda paciencia. Tenemos que tener paciencia, hermanos, y tenemos que ir creciendo en la obra del Señor, para que de esta manera, hermanos, podamos nosotros ir viendo verso 21 de el mismo capítulo Colosenses 1. Vamos a pasar verso 21 al 23 nada más. Ahí mismo, ese mismo libro, hermanos. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es su cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si de verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda la creación que está bajo el cielo, el cual yo fui hecho ministro. Dice aquí, si en verdad nosotros permanecemos, dice, fundados y firmes en la fe, sin mover la esperanza del Evangelio que hemos oído. Primeramente, hermano, dice que tenemos que ser ¿qué? Tenemos que, si en verdad permanecemos fundados, dice, y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Eso es uno de los propósitos, hermanos, que tenemos que ser. Debemos estar firmes, estamos fundados nuestra fe en la palabra, en Cristo Jesús. Pero aquí lo que necesitamos es la práctica. De acuerdo con la práctica, primeramente, como dice acá. Fundados firmes la fe sin movernos, no debemos movernos, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que hemos oído. El Evangelio es la palabra del Señor. La palabra de Dios que tenemos en el Evangelio, las nuevas buenas de la noticia que trajo el Señor del cielo. Ahora nosotros lo tenemos en la Sagrada Escritura, sea la Biblia, está escrito todo. La palabra del Señor. Eso es, hermanos, lo que dice que tenemos que ser, lo que Dios quiere que hagamos. Hemos oído, dice, el cual se predica en toda creación que está
bajo del cielo, el cual yo fui hecho. Pablo, yo fui hecho ministro. En aquel tiempo, hermano, él fue, porque él ministraba las cosas del Señor. Él enseñaba. Pero una de las enseñanzas que nosotros debemos aprender es, verso 23, en verdad, debemos permanecer juntados firmes, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos escuchado o estudiamos que la palabra. No debemos movernos, hermano, nadie nos mueve, porque debemos de practicarlo para que esta manera estemos firmes. Vamos a ver Romanos. Vamos a regresar a Romanos. Romanos capítulo 15. Es capítulo 15, hermanos. Capítulo 15, verso 1 al 6, vamos a leer. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ando bien como está escrito, los vituperios, los vituperaban y cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos confianza. Pero Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la enseñanza, hermano. Nuestra vida espiritual debe ser así como dice la palabra del Señor. Primero dice que debemos, los que somos más fuertes, o sea, espiritualmente, debemos soportar a las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos, pero a veces sucede al contrario, al revés. A veces va al revés las cosas. Y aquí dice que debemos si nosotros espiritualmente debemos de soportar y ayudar a los que son flaqueos, los que son débiles espiritualmente, dice. Porque dice que debemos de cada uno de nosotros, dice, debe agradar a su prójimo lo que es bueno para edificación. Pero a veces, hermano, hacemos lo contrario. A veces el hombre carnal, a veces es lo contrario. Pero Dios quiere, hermano, que como dice su palabra, tenemos que hacerlo. Porque así Dios le agrada que hagamos esto. Verso 4 dice, por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos confianza. Las Escrituras, hermanos, esta palabra nos dejó el Señor para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin por la paciencia, dice, y la consolación de las Escrituras
para que tengamos paciencia. Pero Dios de la paciencia, dice 5, y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Pero cuántas veces, hermano, hay diferentes sentir. Aquí dice que las Escrituras nos ayudan para sentir, para pensar una sola cosa, para tener un solo sentimiento espiritual, de acuerdo a su palabra. Sí, así dice. Que dice que entre nosotros, dice, primero dice de la paciencia y la consolación, dice que debe dar en nosotros un mismo sentido, según en Cristo Jesús. Pero a veces como ser humano, a veces no pensamos igual. No tenemos ese pensamiento de Cristo Jesús. Porque Jesús pensaba en una sola cosa, nuestro Señor: misericordia, amor, haciendo buenas obras. Un mismo sentir, amor hacia las personas. Y nosotros, hermano, Él quiere que nosotros, por medio de la palabra de Él, tenemos que sentir. Porque la palabra nos consuela entre nosotros. Y debemos tener un mismo sentir en Cristo Jesús, para que un ánima, una voz, glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que juntos y unidos en una sola manera, con un ánimo unido, glorifiquemos a nuestro Padre por medio de Cristo Jesús, dice acá. Esa es la vida espiritual en que nosotros debemos de llevar. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 10. Primera carta de Corintios. Capítulo 10, hermano, versos 32 y 33 de primera carta. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Dice, 32 dice: no seis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Cuál es la enseñanza? Dice que la palabra de Dios dice que no debemos otro tropiezo a judíos ni gentiles. Aquí estaba diciendo Pablo en aquel tiempo, la palabra Señor, que no debían ser aquellos cristianos tropiezo a pueblos judíos ni gentiles. ¿Cómo es tropiezo? Que no hicieran progresar, que no vieran que lo desanimaran. Y la palabra de Dios dice, hermanos, hoy en nuestra época también no debemos ser tropiezos entre nosotros, ni aquellos que empiezan a caminar por el Señor. Porque a veces, hermanos, eso sucede y se desaniman, por a veces por ser un piedra de tropiezo. Tenemos que procurar, hermanos, que nuestra vida espiritual, que no sea eso, hermanos. Tenemos que procurar de buscar más al Señor, de buscar más su palabra, de leer más, de firmarnos más cada día, hermanos. Es cierto, hermanos, que este cuerpo que tenemos muy difícil, que por el cual luchamos día a día, hermanos, es muy complicado. Pero sí, hermanos, debemos procurar más, buscar la esencia del Señor, buscar su palabra, alimentarnos más para que seamos fortalecidos en el poder del Señor. Efesios capítulo 5, vamos a revisar eso. Capítulo 5, versículo 15.
hermanos. Al 18. Creo que ya lo leímos. Déjame ver. 15, 16, no. 16. Ya lo leímos. Perdón, hermanos. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a regresar también acá. No, ahorita leímos otro de Efesios. ¿Dónde? Ahorita fue otra cita de Efesios. Ah, sí, creo que sí, otro cita. Vamos a leer capítulo 5, es Efesios 5. El otro fue 3, ¿vale? Sí. Perdón. Vamos a leer capítulo 5, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Capítulo 5, verso 15. Vamos a leerlo. Dice así, verso 15 en adelante: pero si vos mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice el 16: digno pues andar en el espíritu, no satisfagáis de los deseos de la carne. Perdón, hermano, ¿es Efesios 5:15? 6, 5, 15. No es lo que estoy leyendo, hermano. Es el verso, capítulo 5, verso 15. Sí. Ah, ese es Gálatas, perdón. Tiene razón. Bueno, vamos a. Es que me confundí. Capítulo 5 de Efesios. Bueno, vamos a ver verso 15. Dice verso 15 así en adelante, vamos a leer hasta el 18. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con el vino, en lo cual hay resolución, han de ser llenos del Espíritu. Ahí ya está, vamos a ver, hasta el 21. Dice, 19, sigue diciendo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracia, siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice aquí que tenemos que procurar con mucho más cuidado, con diligencia, cómo andamos, dice. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. ¿Por qué dice así? Dice que debemos nosotros andar con más cuidado, con más diligencia, procurando más, porque los versos dice los días son malos. ¿Cuándo es el día malo? Los días son muy difíciles, cuando llega un momento. Por eso nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, para que de esta manera estemos preparados. Tal vez aquel tiempo, hermano, algunos todavía acostumbraban
embriagarse con vino. Por eso la palabra de Dios, por medio de Pablo, hablando Dios en ese, hermanos, en aquel tiempo, primer siglo, que no debían embriagarse con vino, sino tenían que buscar el Espíritu Santo, tenían que llenarse de Dios. Y la enseñanza para nosotros también, hermanos, hoy es lo mismo. Es una enseñanza que nosotros tenemos que, claro que de que conocimos al Señor ya no es el deseo, pero llega tentación, hermanos. De muchas tentaciones, por eso tenemos que llenarnos, tenemos que llevar nuestra vida espiritual, siempre, siempre, ¿sí? Tenemos que ir alimentando de la palabra de Dios siempre para que de esta manera podamos seguir. Ahora sí vamos a ir a Gálatas 4, libro de Gálatas, vamos a ver esta parte rápido. Versículo 4, hermanos. Vamos a leer versículos 4 y 5 y 6. Gálatas. Creo que no traigo un capítulo en mi Biblia. Está diferente. Sí, hermano. Capítulo 4, versos 4, 5 y 6. Dice el verso 4 así. Dice, por cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, por el cual sois hijos de Dios. Por cuando sois hijos de Dios, envió, por cuando sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cómo éramos nosotros cuando estábamos en el mundo? Pero dice que cuando se cumplió el tiempo, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, del pecado, para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos, dice, recibiésemos la adopción de hijos. Por eso es que cuando nosotros venimos, Cristo murió, por medio de Cristo recibimos ese, fuimos adoptados como hijos para el Padre. Ahora somos hijos por medio de Cristo Jesús. Simplemente por eso, hermano. Y dice que ahora somos hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Por cuando somos hijos de Dios, envió, dice, nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. Ahora, hermanos, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos hace alabar, Señor, nos hace cantar, nos hace orar, nos motiva a leer su palabra. Pero antes, hermanos, no. Por eso es importante, hermanos, que nuestra vida espiritual bendecimos y que le echemos ganas, hermanos. Todos pasamos situaciones difíciles, que cansancio, que todo. Pero llega el momento, hermano, que es necesario que nosotros practiquemos en la vida espiritual. Vamos a ir primero a Tesalonicenses, capítulo 5, primera carta de Tesalonicenses. Este está diferente. Capítulo 5, hermanos.
Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, que no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos del día, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí dice la palabra del Señor que ahora nosotros ya no estamos en la oscuridad de la tiniebla, sino que ahora dice, para que aquel os sorprenda con la noche. Espiritualmente hablando, hermanos, ahora ya no ignoramos, ya no estamos en esa ignorancia espiritual o oscuridad que no entendemos, sino que dice aquí que tenemos que ver nuestra vida espiritual, que debemos estar al tanto, dice, nuestra vida espiritual para que aquel no nos va a sorprender como ladrón cuando él regrese sobre todo. Está preveniendo, mis hermanos, que debemos de tener cuidado, porque si nosotros estamos viviendo nuestra manera, espiritualmente no estamos viviendo, entonces es triste, nos va a sorprender como ladrón, porque él va a regresar a su segundo retorno, no sabemos cuánto, no sabemos, pero va a retornar nuevamente por segunda vez. Y si nosotros, hermanos, no estamos viendo, nos va a sorprender. ¿Por qué va a venir como ladrón? No avisa un ladrón. Por eso, hermano, que dice que debemos nosotros. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, y hijos de día, que no somos de la noche ni de las tinieblas. Son dos cosas, hermano. Antes nosotros vivíamos en esa situación. Ahora, ¿por qué dice que somos hijos de luz? Porque estamos viviendo, ya conocemos, ya entendemos la palabra de luz, hermanos, en cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Que en nuestra vida espiritual, hermanos, debemos procurar más, por nuestro propio bien. Porque Él demanda, hermanos, que nosotros debemos de ser más constantes en su palabra, tomar más en serio, para alimentarnos, hermanos, para estar preparados. En esa manera, tenemos que cuando posibilidad, tenemos que, debe de haber un tiempo, hermanos, la oración, principalmente la oración, para que podamos entender cuál es la voluntad del Señor que nosotros debemos de hacer. Ya vimos que debemos de practicar su palabra para que de esta manera y lo que nosotros hagamos, hermanos, sea agradable para Dios. Pero sobre todo, hermanos, debemos de hacer con amor para el Señor, no como para nosotros. Todo debe ser con amor. Todo debemos ser con amor, hermanos. Porque todo lo que hagamos y todo lo que
Aquí no esperamos nada, hermano, aquí no. Pero Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras, dice su palabra. Por eso es importante, hermano, que nosotros debemos procurar cada día que Dios nos presta la vida, la oportunidad. Vamos a hacerlo, vamos a practicarlo con la ayuda de Él. No podemos hacerlo, que cada uno de nosotros debemos de ser conscientes que ahora empezamos a caminar, no estamos caminando con el Señor y debemos de ser lo que su palabra dice, practicarlo para que funcione. Bien, hermanos, espero, hermanos, que este nos sirva a todos, cada uno de nosotros, para seguir adelante, y que Dios nos ayude, hermanos, para poder practicar su palabra. Y sobre todo, hermanos, vamos a estar firmes, sin movernos, dice su palabra. Que nadie nos detuviera, sino que debemos estar firmes, porque la palabra es la única verdad y seguridad que tenemos para poder llegar a un punto con el Señor. Pero tenemos que seguir con firmeza. Si el Señor dice, lo que dice su palabra, eso es todo. No hay otra cosa que nadie nos va a mover, solamente la palabra del Señor.